Y acá en Argentina, bueno, hubo una Argentina antes y después en Anacondia. Y ya tiene 78 años nuestro evangelista, así que hemos querido hacerle. Y él lo primero que dijo: si van a hacerme algo, porque tiene en su oficina, aquellos que hemos ido algunas veces, tiene placas de bronce de casi todas las ciudades de Argentina y algunas del exterior y todo, reconociéndolo, y de Quilmes, él que es nacido en Quilmes, y tiene su ministerio, sus oficinas en Quilmes. Además estuvo viviendo muchos años acá en el Pato, y ahora está cerquita, pero también de la Santea. ¿Y qué estaba diciendo? Dice: si van a hacerme un homenaje a mí, dice, quiero que esté María, mi esposa. Dice, porque ellos son 7, 8 hijos, ¿no? Son un montón, no me acuerdo. Y son todos iguales, así que no hubo trampa, no, nadie puede acusarlo porque son todos el mismo corte de cara. Usted lo ve a Carly, a Coti, a Moisés, a ¿cómo se llama? A Ángel, todos tienen el mismo corte de cara. Y dice, porque cuando el Señor me llamó al ministerio, era un comerciante exitoso, un empresario exitoso. Dice, yo dejé todo. Dice, dice, a veces me iba 15, 20 días, 40 días de campaña a otras provincias, y María se quedaba cuidando los hijos, que eran chicos. Así que le hacemos un homenaje al matrimonio, a Anacondia. Dios quiera que nos lo deje muchos años más y que puedan seguir predicando, y que el ministerio de los hijos, que todos están en el ministerio y trabajan, ¿no? La única que no trabaja ahí es María Eugenia, que está en la oficina todos los días atendiendo llamados y cosas. Pero Dios quiera que nos lo dé muchos años. Pero creo que hoy es el momento de hacerle, dice la palabra de Dios, que al que honra, al que le debamos honra, le demos honra. Y creo que es un hermano nuestro, Carlos Anacondia, pero un hombre que realmente el pueblo de Dios, en especial en Argentina, le debe honra a gente como él. Así que hemos querido, sé que estamos lejos, pero tenemos la bendición que podemos ir en Mercedes-Benz, todos los que quieran. Se toma el 324, 5. Si quiere caminar unas cuadras, que hace bien, se baja donde dobla el colectivo, va por la Valle, cuando llega al centro de Quilmes va a doblar en Alem, y usted se baja ahí y camina unas 6, 7, 8 cuadras hasta Ceballos, y 3 cuadras a la izquierda, ahí tiene el club. Es una zona muy, muy linda. Y si no quiere caminar nada, baja en la estación de Quilmes y se toma los colectivos que van para la Ribera, y 2 líneas. Yo hace mucho que no ando en colectivos, pero es muy fácil. Y se baja en Ceballos y Rivadavia. Ceballos y Rivadavia, una cuadra, está la entrada Ceballos y Alsina. Justo cuando baja la barranca, allí está el club, y vaya temprano, pero a la vuelta no se preocupe por la vuelta, porque no creo que termine muy tarde, pero ya hemos contratado un micro que 2x3 nos salva, el micro del hermano Jorge en Quilmes. Lo contraté temprano, ya hace unos días,
y nos va a estar esperando a la puerta para poder traer a todos los del Pato, desde allá, desde allá hasta la puerta de la iglesia y los que vayan quedando en el camino. Así que olvídese del colectivo, de las vueltas, de los horarios, porque los va a traer. Si usted vive más allá del peligro, bueno, arregle con algún hermano que lo pueda alcanzar o se toma un remis en unas pocas cuadras. Estoy tan contento, ya me gustaría terminar el culto acá, pero necesito escuchar un aplauso. ¿Usted no está contento? Bueno, no sé si aplaude porque le dije que vamos a terminar el culto acá y ya nos vamos a casa. O por la noticia linda, ¿no? Dígame que la noticia es linda o no. Vamos a tener algo muy, muy, muy hermoso. Bueno, ¿qué más tenemos? El domingo 12 va a venir un hermano, no me acuerdo ahora el nombre, pero está en Quilmes, me lo recomendó el pastor Joseph. Está sirviendo en un ministerio similar, por ahí no tan grande como el de Más Vida, pero el ministerio se llama Jesús en las Calles. Y además es guitarrista, salmista, dirige cultos, así que en una de esas lo tratamos bien y capaz que viene más seguido. Y el domingo 10 y 12 y 7 son 19, ¿no? ¿O no? 12 y 7, yo soy malo para las matemáticas. Bueno, el domingo siguiente vamos a tener a Abel Verdún, que es un tecladista, un salmista, con el que muchas veces en el pasado hemos hecho cosas de grabaciones y demás, y lo vamos a tener acá ayudándonos con el momento de alabanza y adoración. Y vamos a tener al pastor Joseph Pradas compartiendo la palabra aquí a la mañana, y compartiendo la palabra en Ruta del Sol a la tarde, no a la noche, a la tarde, para poder hacerlo al aire libre y bueno, que el Señor sea glorificado. Creo que se nos viene un tiempo hermoso, un tiempo que vamos a tener evangelistas, que vamos a tener salmistas, que vamos a tener pastores y lo que tenemos que tener es este lugar terminado. Así que, hermanos varones, hombres de valor, como los puse en el grupo, y si usted no está en ese grupo de hombres de valor, hermano, dígame yo quiero estar, porque no es solamente para estar en el grupo, sino para terminar esto, y realmente está quedando muy hermoso. Yo quiero dar las gracias y bendecir a un joven que está siempre que puede, está acá. Hay otros jóvenes que también han venido y damos gracias a Dios, pero alguien que está acá y mire, cada vez que viene, después de trabajar, viene y pone unos adoquines de estos, y usted no lo va a creer, pero usted vea todos los adoquines de aquel lado, los fue poniendo de a poquito, despacito, pero están, no quiero decir mejor que otros, pero están bien. Y quiero pedirle un aplauso para David. Aleluya. Bueno, ¿cuántos minutos nos quedan? Media hora. Bueno, el título de este mensaje es la continuación del que tuvimos el domingo pasado. 300 días que cambiaron el mundo. Segunda parte. Si quieren, después lo va a ver así, ¿no es cierto?, en las redes. 300 días que cambiaron el mundo. Vamos a hacer un breve repaso, pero a vuelo de pájaro,
Esos 300 días no significa que fueron literalmente 300 días, pero se refieren a desde la entrada de Jesús a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, lo que hoy llama la Iglesia Católica Domingo de Ramos, cuando Jesús entra montado en el pollino, fue el domingo anterior a la Pascua judía, que la Pascua judía coincide en gran parte con la Pascua cristiana. ¿Por qué? La Pascua nuestra, la semana de Pascua, como llamamos, es desde el Domingo de Ramos, el domingo que recordamos la entrada de Jesús sobre el pollino, en el burrito, donde la gente lo aclamaba, decía bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, porque veían en Jesús un líder político religioso tremendo. Muchos decían que era el profeta Elías que había resucitado, otros y esperaban un pueblo que estaba sometido bajo el imperio romano, un imperio cruel, un imperio que la justicia era lo que se le ocurría al que estaba de turno. El gobernador Pilatos tenía autoridad para soltarles un preso, quería soltarlo a Jesús y quiso hacer política, ¿no? A ver, ¿a quién quiere que le suelte? Le salió el tiro por la culata, porque no salió Jesús, porque ya estaba determinado que alguien, el Cordero de Dios, tenía que venir a morir. Dijo Jesús, nadie me entregue la vida, nadie me quita la vida, yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Y cuando vinieron a buscarlo, les dice, la copa que el Padre me ha dado que bebiera, ¿no la he de beber? Si yo quisiera, oraría al Padre y Él mandaría 12 legiones de ángeles. Pero Jesús vino para eso. Él vino para ocupar nuestro lugar. Por eso nos dijo, por eso es tan importante esto. Dijo, no se olviden de esto, hagan esto. Lo dijo la misma noche que fue entregado. La noche siguiente lo estaban enterrando. Durante ese viernes lo juzgaron, lo azotaron, lo crucificaron y lo enterraron. Bueno, hermanos, esos 300 simbólicos días, desde la entrada triunfal de Jerusalén, los hechos de Semana Santa, el arresto de Jesús orando en Getsemaní antes del arresto, Pedro que le niega 3 veces, que conocía al Señor, el que le había dicho, Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo no te voy a negar nunca. No me vas a negar nunca, vos, Pedro. Esta noche, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces que me conoces. Y dice que cuando él le negó, por miedo, por temor, porque el valentón también arruga, dice que a Jesús lo estaban examinando con azotes, lo estaban torturando. Y dice que él miró hacia Jesús y Jesús lo miró hacia él. Los ojos de Jesús se clavaron en los de Pedro. Y Pedro se fue llorando amargamente porque recordó lo que Jesús le había dicho hacía solamente unas horas. Pero Jesús
Jesús resucita después de morir en el Calvario. Y cuando resucita se aparece a las mujeres, a María Magdalena. A las mujeres se aparecieron los ángeles y la tumba vacía, la puerta movida. Pero María Magdalena no fue a darle las nuevas, se quedó ahí, se quedó llorando. Y escucha una voz que le dice: mujer, ¿por qué lloras? Y ella, pensando que era el cuidador de ese cementerio, le dijo: ¿por qué se han llevado a mi Señor? Y no sé dónde le han puesto. Estaba frente a la tumba vacía. Y termina diciendo: si vos lo llevaste, pero no lo miraba. Si vos lo llevaste. Yo me imagino que a lo mejor en el apuro usaron una tumba que era, porque eran como las bóvedas, ¿no? Pero hecha, cavada en la roca. Si vos lo llevaste, si te molesta, dame que yo lo voy a llevar al otro lado. No había tiempo. Y el Señor la ve tan triste. ¿Sabes una cosa? Cuando el Señor te ve triste, presta atención, abrí el oído, porque el Señor te va a llamar por tu nombre. Y te va a decir, como seguramente te he dicho hace poco: Barbie, soy yo. Te amo. Te estoy esperando. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado por nuestro nombre cuando nos alejamos de Él? Cuando estamos tristes, cuando estamos sumidos en nuestra tristeza, en nuestros problemas. Cuando María Magdalena escuchó su nombre, le dijo María, se dio cuenta, nadie podía pronunciar su nombre como Jesús. Y se dio vuelta y le dijo: maestro, se lo dijo en hebreo, Raboni, quiere decir maestro. Y ya se iba a tirar a los pies a adorarle. Era cierto lo que dijeron los ángeles. No me toques, todavía no he subido al Padre. Y se apareció y se volvió a lo suyo, a decir que lo había visto. Y así estuvo el Señor durante 40 días, apareciendo, desapareciendo. Yo siempre tuve esa curiosidad, ¿no? ¿Por qué el Señor aparecía, después desaparecía? Entraba, esa misma noche entró donde estaban escondidos los 11 discípulos que quedaban. Estaban escondidos y atravesando las paredes o las puertas, no sabemos. Le dice: pasa vosotros. Y lo vieron y fue tremendo y habló con ellos y dice que de gozo no podían creerlo, de gozo. Pensaban que veían un espíritu, un fantasma, un espejismo. Y entonces le dice: no, soy yo. Para que se dieran cuenta, le dice: ¿tienen algo de comer acá? Y le dieron, me imagino, medio tembloroso, ¿no? Un pedazo de pez asado y un panal de miel. Y lo comió delante de ellos. Dice: ven, para que vean, soy yo, es mi cuerpo resucitado. Qué tremendo que habrá sido aquello. Bueno, pero desapareció de vuelta. Y al otro domingo estaban allí de vuelta y se va a ¿cómo se llama? Por el camino. Por el camino se va.
los encuentra a Cleofas y al amigo, que no tenemos el nombre, tristes. Y dice, ¿por qué están tristes? Dice, no, dice, sos el único extranjero. ¿Qué cosas están hablando? Sos el único extranjero acá, el único peregrino, que no te enteraste lo que pasó en Jerusalén este fin de semana. ¿Qué cosas pasaron? Y le empezó a decir, de Jesús Nazareno, varón poderoso, profeta, que nosotros esperábamos que Él fuera el libertador, Él fuera el Mesías, pero lo mataron los romanos, los sacerdotes, los fariseos lo vendieron, lo acusaron injustamente, lo crucificaron y hoy ya es el tercer día, está muerto. Aunque unas mujeres nos asombraron diciendo que fueron a la tumba y vieron visiones de ángeles que dicen que Él vive, pero Jesús no lo vieron. Así que nosotros nos volvemos para casa, porque eran galileos, habían venido con Jesús. Y Jesús les empieza a decir, no les dice, muchachos, acá estoy, no, les empieza a hablar de las Escrituras. Esto es lo bueno, este es el tema, ¿no? Era un cuerpo glorificado, el Señor, el Espíritu Santo siempre estuvo con él. El Señor era Dios. Y le empieza a hablar las Escrituras. Le podía haber dicho, tonto, miren quién les está hablando. No. Le empezó a abrir las Escrituras y las cosas que tenían que suceder. Y no les entraban balas. Yo pienso que habrán pensado, no se habrá enterado, pero ¿cómo sabe de las Escrituras? Y hace un gesto cuando ellos ya estaba declinando la tarde, se metían en una aldea y él hizo como que seguía camino. Entonces le dicen, no, quédate ya, ¿qué vas a estar ahí? Se va a hacer de noche, vení con nosotros, seguimos hablando, seguimos comentando, Sánchez sabe mucho de la Biblia. Y cuando se sienta a la mesa, toma el pan, lo parte. Ahí son abiertos los ojos y desapareció de su vista. ¿Por qué? Porque ya estaba hecha la obra en el corazón de Cleofas y su amigo. Y dice que dejándolo todo, espero que le haya dejado la cuenta paga al hotelero, ¿no? Dejándolo todo, volvieron esa misma hora a Jerusalén y se encontraron que Jesús había resucitado, que se le había aparecido a María Magdalena, que se le había aparecido a Pedro, y no sabemos en qué momento, no lo dice, pero y ellos contaron cómo se les había aparecido a ellos. Al otro domingo a la noche estaban también reunidos ahí. Entra Jesús con ese cuerpo espiritual, pero glorificado, que podía comer. Así que, hermanos, si a usted le gusta el asadito, yo no sé cómo será en el cielo, pero si el Señor podía comer un pescado, un poco de miel, después de resucitar, yo capaz que algún asadito, ¿no es cierto?, vamos a tener allá en el cielo, no sé yo. No lo sé, no lo dice la Biblia, pero nos deja entender que se puede comer. Algunos van a pensar que el pastor está loco, bueno, un poco loco está, porque el Evangelio es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para aquellos que creemos. ¿Usted cree en Dios? Amén. Si así no es, no se haga problema, ya nos vamos a enterar el día que vayamos. Pero el Señor hizo eso, comió delante de ellos, con un cuerpo glorificado, y con ese cuerpo va a ser igual el nuestro el día que resucitemos en gloria, o los que estén aquí sean arrebatados, los que estén vivos en ese momento. Ay, cuántas cosas, cuántas maravillas, cuántos secretos tiene la palabra de Dios, hermano. Yo me glorifico, y en esos 300 días, esa noche del domingo siguiente, atraviesa las paredes también de nuevo el Señor y se dirige a Tomás.
le dice: Tomás, vos que no estabas el domingo pasado, vení. Poné tu dedo acá en mi mano, en el agujero de mi mano. Poné tu mano acá en mi costado. Pero ¿cómo si no estaba el Señor? ¿Cómo se enteró? Y bueno, el Señor es el Señor. Dios es Dios. Yo no sé si nosotros después de resucitados vamos a estar en todas las cosas, pero Él sí, porque Él, su esencia es Dios. Y aunque estés en el momento más difícil de tu vida, en el momento más oscuro de tu vida, cuando parece que no hay solución para nada, dobla tus rodillas hacia una oración al Señor, porque el Señor siempre te escucha. Y lo había escuchado a Tomás, pero ya se había ido. Seguramente, es mi humilde opinión, ¿no? Es una de las cosas que quiero preguntarle al Señor cuando estemos allá, y a tantos otros. Señor, todos esos días que aparecías y desaparecías, ¿qué estabas haciendo? Hay una escritura, una epístola de Pedro que dice que descendió a los infiernos a libertar a los espíritus encarcelados. Pero no creo que haya estado 30 y pico de días haciendo eso. Yo creo que Él se levantó a restaurar la vida de uno por uno, porque el domingo siguiente me dijo: Tomás, soy yo. No le tuvo que decir. Así que vos querés ir. Cuando le dijo: Tomás, porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. En un momento parece que también Pedro y algunos de los discípulos se desanimaron y se volvieron a Galilea. Está a la otra punta del país. Está bien, es chico, pero vamos a decir que hay como de acá a San Clemente, 200 y pico kilómetros, ¿no? Y se fueron a pescar. Y no pescaron nada. Así que usted nunca se pierda un culto por ir a pescar. Porque si usted va fuera de los días de culto, va a pescar. Pero si se va cuando tiene que estar con el Señor, no va a pescar. No lo dice la Biblia, pero bueno, les pasó así a Pedro y a los 7 discípulos que fueron ahí. No pescaron nada. Y desde la orilla alguien les decía: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le dijeron: no. Tiren a la derecha la red. Bueno, a nosotros nos vas a enseñar. Habrán pensado, pero ¿qué nos queda más? Tiramos a la derecha. Hacía 3 años que estaban con el Señor, por ahí cambiaron las corrientes o los cardúmenes, qué sé yo. Hicieron, dice que encerraron 153 grandes pescados, y aún siendo grandes no se rompían. Juan se da cuenta y dice: es el Señor. Pedro se tira al agua. Yo te voy a preguntar: che, Pedro, ¿por qué te tiraste al agua? Para ayudar a arrastrar la red, no era muy lejos, o para decir: ay, agua, tápame, ¿qué estoy haciendo acá? Y el Señor después lo llama aparte. Le pregunta 3 veces: si me amas. El Señor restaura la vida. Cuando Pedro le dice: Señor, vos sabés todas las cosas, vos sabés lo que me pasó. Me da vergüenza, rogué, pero sabés que te amo. Apacienta mis ovejas. Llega el día número 40, después de la muerte del Señor, y estaban juntos una multitud. Dice que el Señor se apareció alrededor de 500 personas. El Señor fue restaurando uno por uno, como hoy quiere restaurar tu vida. No importa si los demás están contentos y vos estás mal, el Señor quiere trabajar en tu vida y quiere restaurar tu vida.
Y así fue que cuando se van había una multitud ahí que lo vieron subir al cielo. Y él le dijo, quédense en Jerusalén. Quédense, no se vayan de Jerusalén. Y van a recibir la promesa. Y así se fueron desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén y se quedaron en un aposento alto donde moraban, donde vivían Pedro, los otros 10 apóstoles. Y se quedaban y estaban juntos con María, la mamá de Jesús, con los hermanos del Señor, los hermanos de sangre que se habían convertido porque no creían en Él, aún antes de las Pascuas no creían en Él. Y estaban con todos aquellos orando y unánimes juntos. Esa es la palabra, unánime. ¿Qué sucedió? A los 10 días llegó una fiesta religiosa, que tenían que hacer tortitas, o sea, panes con harina del nuevo trigo, de la nueva cosecha. Era una manera de agradecer a Dios la bendición, el pan de cada día. Y llegó ese día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo, sopló como un viento recio, llenó ese lugar, se le apareció como con lenguas de fuego sobre sus cabezas y empezaron a hablar en lenguas. Y no todas eran lenguas angélicas, habían lenguas humanas, lenguajes de otros países. Y los que habían venido, judíos que eran residentes, habían venido, les oían hablar las maravillas de Dios en su idioma. Pero ¿cómo? ¿No son todos estos galileos? Y Pedro agarra el micrófono. Ni micrófono había, imagínense usted, ni micrófono. ¿Qué haríamos los pastores de hoy en día si no tenemos este lado acá? Pero qué voz potente tendría Pedro, qué coraje el Espíritu Santo le había dado, que él empieza a decir a la multitud que se había reunido. Dice, estos no están borrachos como algunos están diciendo, Esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos verán sueños. Y les empieza a hablar de todo lo que decían los profetas de Jesús Nazareno, y que ustedes lo habían crucificado, y se sintieron culpables y empezaron a decir, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse de este pecado y bautícense para el perdón de pecados, y bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y recibiréis este poder, este bautismo del Espíritu Santo. Y ese día, sin afiches, sin folletos, sin el avioncito, sin campañas por internet, ni por 3.000 personas. 3.000 varones, dice. Así que para las mujeres siempre son más que nosotros. ¿Cuántos habrán sido? Se convirtieron, se añadieron a la iglesia y fueron bautizados. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La vida de los primeros cristianos fue una cosa tremenda. Ay, Señor, no llego. Usted tiene que orar para que el pastor se vaya menos por las ramas cuando predica. Porque la Biblia es tan preciosa, tan extensa, que cada detalle en las Escrituras me llena el corazón. Y quiero compartírtelo. Y fue así. La vida de los primeros cristianos cambió totalmente. Dice que, capítulo 2, dice, a ver, sin mis 4 ojos no puedo.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Usted quiere ver la campaña más grande que jamás haya habido? Pídale al Señor que podamos vivir como la iglesia primitiva. Pídale al Señor que lo llene de su Espíritu Santo. Porque mire, cuando predicaba Pedro se convertían 3.000. Pero cuando no predicaba nadie, por la vida que tenían los cristianos, veían que se amaban, veían que no se criticaban, veían que no les faltaba de nada. Dice que el Señor cada día añadía a la iglesia a los que tenían que ser salvos. Mi hermano, es lindo prepararse intelectualmente, hacer homilética, hacer cursos, leer la palabra, escuchar lindos sermones. Preocúpese por estar lleno del Espíritu Santo. Preocúpese por tratar de vivir esa vida fraternal que tenían los primeros cristianos. Y va a ver que, aún sin campañas, gloria a Dios por las campañas, gloria a Dios por la predicación de Pedro y por otros momentos así, pero cada día, este lugar yo lo quise hacer bastante grande y me parece que nos va a quedar chico. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Quién cree que esto va a quedar chico? Amén. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Tratar de vivir como los primeros cristianos, sin chismes, perdonándonos las ofensas, amándonos de verdad, mirando por la necesidad del otro y llenándonos del Espíritu Santo cada día. Amén. Amén. Seguimos para adelante. ¡Qué tiempo glorioso! También la curación de ese cojo frente al templo, en la puerta del templo de Salomón. Pórtico de Salomón. En el templo que había allí, y cómo la multitud se juntó y Pedro y Juan aprovechan a predicar gloria a Dios, pero después los amenazan, los llevan adentro, los amenazan los religiosos de aquel tiempo, y los tienen que soltar. No les pueden, porque encuentran un Pedro que era un pescador bruto y hablando de las Escrituras con el denuedo del Espíritu Santo, y no lo pudieron callar. Los amenazaron, pero ellos no se callaron. Y entonces van, se juntan con los suyos y se ponen a orar. Señor, mira sus amenazas. El capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, y termina y le piden no que no les pase nada, sino que podamos seguir predicando mientras vos obrás con señales y maravillas, porque el que hace los milagros es el Señor, que el Señor a veces usaba hasta la sombra de Pedro. Después lo vemos capítulos más adelante, que la fe que tenía, que pasaba ese siervo de Dios, y si tocaba alguno la sombra de Pedro ya era sanado. Gloria a Dios. Pero no era la sombra, era el Espíritu Santo, mi hermano.
Era el Espíritu Santo. Por eso, mire, Pedro era un bruto pescador, un hombre de negocios, un hombre de trabajo, pero 3 años con el Señor y esa experiencia difícil, gloriosa de restauración y esa experiencia del Espíritu Santo hicieron de él un pilar de la iglesia, un hombre que escribió páginas gloriosas en la iglesia. Y dice que cuando terminaron de orar, pidiendo que permitiera, que Dios permitiera que siguieran haciendo señales y predicando el Evangelio, dice, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban consagrados tembló, congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero no habían sido llenos en Pentecostés hacía unos días. ¿Sí? ¿Cuántos recibieron ya el bautismo, la llenura, el hablar en lengua, gloria? ¿Cuántos? Levante la mano. ¿Y sabes una cosa? Si pedimos y oramos al Señor con fe, si no te puede volver a llenar. Y yo quiero que me llene todos los días, hermano, porque no se acaba el Espíritu Santo, pero a veces nos distraemos y nos metemos en la pavada. Hermano, oremos al Señor para que el Espíritu Santo nos llene y nos llene. Pero apareció la familia Figuretti. Algo, hasta acá habíamos llegado. Era tan hermoso esto. Y como en toda congregación, los judíos saben hacer negocios en general. En Jerusalén, era la capital, habían judíos que, bueno, habían prosperado mucho ya de generaciones y demás. Pero siempre, el Señor dijo, los pobres siempre los tendrán con vosotros. Siempre había gente necesitada, pero entre el pueblo de Dios no había gente necesitada. Porque dice que algunos vendían sus casas, sus propiedades. Para poder tener casas o propiedades tenía que tener varias, ¿no? Nadie se quedó sin casa, pero me encanta el detalle de la palabra de Dios, ¿no? No es que decía filantropía, yo voy a regalarle una casa a fulano que no la tiene, no, dice que vendían, que seguramente tendrían varias propiedades, vendían lo que sentían en su corazón, porque nadie se lo pedía. Dice, y no le decía, mira, vos haces muy buenas mochilas, te voy a comprar una máquina automática y me vendés a mí, así vas a prosperar mucho. No decía eso. Lo ponían a los pies de los apóstoles, lo ponían a aquellos que conocían a la gente, conocían las necesidades de la gente y tenían sabiduría de lo alto, y a nadie le faltaba nada. No es que no trabajaban, vivían de los de arriba, no eran planes sociales, pero sabían. Pedro y los otros 11 apóstoles, porque Judas fue reemplazado por otro, llegaron a ser una comunidad, que a nadie le faltara nada, y que fueron prosperados todos. Mi hermano, pero había algunos que se ve que se había puesto de moda, algunos. Dice que había un tal Bernabé, un judío que era natural, había nacido en Chipre y seguramente había vendido una propiedad allí, tal vez era un campo, no sabemos. Pero si vivía en Jerusalén es que también tenía propiedad en Jerusalén, y la vendió y lo puso a los pies de los apóstoles.
Y parece que todos le habrán dicho aleluya, gloria a Dios. Y otro quiere decir, yo también. Y ustedes se recuerdan de ese personaje de Videomatch, Figuretti, que se ponía mal peinado y qué sé yo, pero trajeado, quería figurar en todos lados. Y entonces vendieron una propiedad y dice, bueno, nosotros también queremos tener nuestro día de gloria, nuestro día de fama. Y se fueron. Primero él viene a Pedro y le dice, mira, vendí esta propiedad acá, yo también pongo la propiedad a los pies tuyos, repártanos. Y Pedro recibió, se ve que yo supongo que recibió revelación del Espíritu Santo, pero ¿sabe qué? Cuando uno no es sincero con lo que hace, se nota. Y los pastores que conocemos a la gente a veces nos meten gato por liebre, como dicen, ¿no? Pero no siempre. A veces nos damos cuenta que no nos dicen toda la verdad. Y somos respetuosos. Pero Pedro se ve que no le tembló la voz y la tuvo clara. Entonces le dice, ¿por qué venís? ¿Por qué venís a mentir al Espíritu Santo? Si tenías esa propiedad, era tuya, ¿quién te la pidió? Nadie. Y una vez vendida, ¿no estaba en tu poder el dinero? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Cayó muerto. Vienen los jóvenes, se lo llevan, lo entierran. Y a las horas llega Zafira, la mujer, y viene a hablar con Pedro. Esperaba recibir, te felicito, que Dios te bendiga. Le habrá dicho todos los versículos que sabemos, ¿no? Y le dice, escúchame, Zafira, ¿en cuánto vendieron la propiedad? Y en tanto vendieron la propiedad. ¿Por qué se pusieron de acuerdo en engañar al Espíritu Santo? Mira, allá atrás de la puerta están los pies del que llevaron a enterrar a tu marido y a vos también te van a enterrar. Se cayó muerto. Dice que sobrevino un temor. Mi hermano, si vos querés hacer una ofrenda especial, te lo va a decir el Señor, ¿no? A nadie te va a decir eso. Y no lo hagas para ser visto. No lo hagas para ser visto. ¿Sabes por qué tenemos un número de diezmo? Porque no es bueno que vean que el sobre está más gordo o menos gordo de quién es. No es bueno que tenga el nombre. El Señor sabe lo que vos das y lo que vos no das. Y el Señor es el que bendice. Dice que sobrevino temor a toda persona. Y muchas señales eran hechas por mano de los apóstoles. Después de esto, de este suceso, fue tremendo, ¿no? Acá. Perdón, si no me pongo los lentes. Hice muchas señales y maravillas por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. De los demás habla de la casta religiosa. Mas el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Tanto
tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, en camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aleluya, aleluya. Qué vida tenía la iglesia primitiva. Bueno, ahí hay otro momento también. Pedro y Juan son perseguidos, los amenazan. Gamaliel era un erudito en la ley, un hombre muy sabio, dice: no les hagan nada, déjenlo. Si esto es de los hombres, se va a disolver, pero si es de Dios, no sean ustedes luchando contra Dios. Y los amenazaron, se ligaron algún latiguito en la espalda, pero los dejaron, y la iglesia siguió adelante, viviendo un tiempo común, un tiempo especial. Crecía el número. ¿Y qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían? Les gustaba, como a mí. Pero vienen los primeros problemas. Los primeros problemas, ¿sabe qué? Ya vamos a terminar. Les vamos a dejar los primeros problemas para el domingo que viene. Los primeros problemas, que empezó la murmuración, mi hermano, empezó la murmuración. ¿Vos sabés que fulanito esto, que manganito, que el otro, que pin, que pam? ¿Así? Las viudas de los griegos empezaron a... Siempre las mujeres, perdón, hermana, pero hay algunas que son santas, pero como a mi mujer. Pero empezaron a quejarse que las viudas de los griegos no estaban tan bien atendidas en la distribución diaria, comían juntos muchas veces, y eran viudas. Las viudas en ese tiempo no podían trabajar, no había pensiones, no había nada. Entonces eran atendidos por la iglesia, ¿no? Y por estos hermanos generosos que trabajaban, que tenían propiedades, los vendían. Y a la hora de comer, a la hora de la distribución diaria, o llevarse, lo mejor se lo daban a las viudas hebreas y no a las otras. ¿Quiénes estaban sirviendo a las mesas? Estaban los 12 apóstoles también. Porque ¿sabe qué? A los apóstoles, ¿viste? Cuando dicen, este es apóstol, el otro es profeta, parece que viste, no sé, que tienen aureola, pero ellos estaban sirviendo a las mesas. Y yo, bueno, en algo me parezco, me gusta servir, me gusta, aunque sea, yo de esto ya poco, viste, y tenemos medio grandecito, pero yo si me agacho para poner 2 ladrillitos adentro me tienen que levantar entre 2 después del piso. Pero qué lindo es estar con los hermanos que vienen a trabajar, cebarles un mate, un café, agarrar unos bizcochitos cuando vinieron, no sé cuántas, vinieron ¿cómo se llama? De los budincitos, ya sabía que tomábamos café con budincitos. Qué lindo es estar, y bueno, necesitas esto, va el pastor a comprarlo. Y los apóstoles estaban así, estaban sirviendo. Seguramente habían otros también, pero a ellos les gustaba estar así, estar viendo los hermanos que cocinaban, que lo otro, pero cuando iban a buscar la mercadería, los encargados, para. Y dijeron algo muy,
pero muy sabio. Capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 apóstoles convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. 7 diáconos, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta aquí nomás. Mi hermano, lo espiritual y el Espíritu Santo tiene que ir acompañado del orden, tiene que ir acompañado de la palabra de Dios. Seguramente, si el Señor lo permite, vamos a ampliar esto, pero Dios es un Dios todopoderoso, pero quiere que cada cosa esté en su lugar. Amén. Amén. ¿Tenemos algo para cantar y despedirnos? ¿Qué tenemos para cantar? Bueno, se pone algo. Vamos a ponernos de pie y